¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Bienvenidos! Te doy la bienvenida a Vincent Valedón Enseña, el misterio del dolor y las tentaciones del dolor. Imagínate el tema que voy a presentar esta mañana junto con todos los que están aquí. Estábamos debatiendo si el próximo domingo hacemos el último, que se va a titular "Qué bueno, llegó la Navidad". Estas son unas Navidades muy diferentes y muy particulares. Quiero darles la bienvenida a todos los que están sintonizando con nosotros. Recuerden que hoy nuestras reuniones son coronavíricas, así se puede decir, está bien dicho, no sé, pero son reuniones afectadas por el tema este del coronavirus. Ya la vacuna sale pronto, así que confío que pronto nuestras iglesias van a estar reuniéndose de nuevo de manera normal. Recuerda coger tu teléfono y decirle a la gente que ya estamos en el aire. Los que no se han inscrito a Vincent Valedón Enseña por YouTube, si eres parte de YouTube, el mismo canal, ese es nuestro canal, te avisa que estamos en el aire. Y ya estamos en el aire, pásale el link a otros, dile a otros que ya estamos en el aire en un tema tan espectacular como el de hoy, el misterio del dolor y las tentaciones del dolor. De eso quiero hablarles a ustedes inmediatamente. Al final vamos a pedir nuestras generosidades, las ofrendas que la gente da, las instrucciones que vamos a dar, etcétera. Queremos hacerlo al final. Imagínate el tema de esta mañana, el misterio del dolor, las tentaciones que hay cuando tú estás en el dolor. Tarde o temprano, esta es la primera noticia que te voy a dar, tarde o temprano experimentarás dolores. Pareciera que nosotros venimos a la existencia en medio de dolores porque el médico nos coge y ¿qué es lo primero que hace? Causarnos un dolor para que respiremos mejor. ¿Y por qué tengo la seguridad de que tarde o temprano vas a experimentar dolores? Los vas a experimentar. ¿Por qué lo sé? ¿Por qué sé que vas a experimentar dolores? Por las palabras de Jesús. Jesús dijo en el libro de... Jesús mencionó, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero él lo advirtió, en el mundo tendréis aflicción. La palabra aflicción es la palabra lipsis en el griego y significa tendrán presión, tendrán angustia, tendrán dolor. Así que él no dijo tal vez, quién sabe, pudiera ser como que sí. No, él dijo, en el mundo tendréis, o sea, no hay duda de que vamos a tener aflicciones y dolores. Colapsamos tratando de entender el tema del dolor. A mí que me toca explicarlo esta mañana. Colapsamos cuando lo estamos experimentando. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío, estoy pasando por esto? Quiero llevarme la mano al corazón y levantar mi mano porque alguna vez yo también, que soy maestro de este tema y predicador, he dicho por qué. Ese por qué ha aparecido. Pero como enseño tanto, inmediatamente que digo por qué, o en mi mente o con palabras, viene otra palabra y sustituye esa y digo, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces tengo que buscar el propósito de Dios en medio de los dolores. Los dolores son más que sentimientos. Tiene que ver más que los sentimientos, te afectan los sentimientos, pero tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con la percepción de Dios. Cuando tú estás en dolor, tu percepción de Dios cambia. Por eso el dolor es tentador, es peligroso. Bien, por eso yo le llamo las tentaciones del dolor. Porque cuando estás en el dolor, tu percepción de Dios cambia. Tus sentimientos cambian. Y ¿sabes otra cosa que cambia? Tu determinación. Tú te puedes haber determinado, por ejemplo, a estar con una persona para siempre. Y un dolor en una relación de repente quiebra esa determinación. Puedes haberte determinado a estar en un empleo para siempre, en una carrera para siempre. Y de repente una experiencia de dolor, que tremendo esto, te quiebra la voluntad y te hace pensar, no voy a seguir. Todo lo que te estoy diciendo esta mañana lo experimentó Jesús. O sea, Jesús experimentó crisis en las emociones. Él experimentó crisis en la voluntad.
O sea que la determinación de él se sacudió. Él se vio en el entredicho de seguir adelante o retroceder. Sí. Y además de eso, la percepción de su papá le cambió en medio de los dolores. Pero hablándote del dolor, quiero leerte lo que dice el apóstol San Pablo, y ya que mencioné a Jesús, por eso es que titulo el tema Las tentaciones del dolor, el misterio del dolor. Porque en Hebreos capítulo 2, versículo 18, hablando de los dolores de Jesús, la Biblia dice, pues en cuanto él mismo, oye, padeció siendo tentado. Así que el dolor es una tentación. Cuando tú estás en padecimiento, estás tentado. ¿Cuáles son las tentaciones? Ahora te las voy a explicar. Por eso le llamo las tentaciones del dolor. Y hago esto porque todos ustedes que me están mirando en las cámaras y los que están aquí sentados van a experimentar dolores en algún momento. Y ojalá y tú recuerdes este tema el resto de tu vida, para que cuando estés en dolores, tú puedas saber las cosas que se te pueden trastornar en tu pensamiento y en tus emociones. Por cuanto él mismo padeció en el dolor, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Alabado es el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Déselo bien fuerte si se lo va a dar. Qué lindo. La palabra padecer es la palabra penso en griego y significa experimentar una sensación dolorosa. Así que él experimentó una sensación dolorosa y eso le produjo tentaciones. Por eso yo le llamo las tentaciones del dolor. ¿Cuáles fueron las tentaciones del dolor? En el caso de mi Jesús, porque lo estoy usando a él como modelo, pero ¿cómo no lo voy a usar a él? Si él no cometió pecado y experimentó el dolor, el misterio del dolor y las tentaciones del dolor, ¿cómo no será los que estamos sentados aquí? Yo mismo que te estoy hablando, que las experimento también a cada rato. Yo también experimento las tentaciones del dolor, el misterio del dolor, me hago preguntas en medio de él. Pero ¿cuáles fueron? ¿Cuáles fueron o cuáles son las cosas? A ver si te han sucedido a ti. Mira lo que voy a hacer. Yo voy a presentar las 3 cosas que le pasaron a Jesús. Y tú, mientras las vas escuchando, yo quiero que tú analices tu vida personal. Y tú me digas si esto no es lo que te ha pasado a ti. Tú me digas si esto no es lo que estás experimentando o lo que pudiera sucederte. Yo podría decirte, déjame pensar un momento, que en este momento hay alguna de estas que estoy experimentando ahora mismo. Y pudiera ser que alguno de los que está aquí pudiera identificarse con las tentaciones de Jesús, los padecimientos de él por causa del dolor. ¿Y cuáles fueron esos? Hay por lo menos 3. Quiero mencionarte los 3 padecimientos. El dolor tiene la capacidad de ponerte una presión que puede cambiar, número 1, tu determinación. ¿Qué es determinante? ¿Qué significa la palabra determinar? Me determino a estar con esta persona para siempre. Me determino a estar en esta profesión para siempre. Me determino a estar en este trabajo, a estar en este lugar, a estar lo que sea. El dolor puede cambiarte el sentido de la determinación y puede cambiarte lo que tú has determinado. Fíjate lo que dice la Biblia acerca de Jesús. Por ejemplo, él se determinó desde que él vino aquí. Él estaba determinado a morir en la cruz. Él sabía que tenía que llegar hasta allá. Yo me lo imagino, por ejemplo. Yo no sabía que les iba a mencionar esto a ustedes. Pero yo me imagino, por ejemplo, cuando José y María lo llevaban al templo de niñitos, porque los judíos tenían esa práctica, que cogían los niños y los llevaban al templo judío. Y allí los niños judíos veían cómo el sacerdote judío sacrificaba el animal y lo mataba. Y los padres tenían que explicarle el significado de ese sacrificio. Yo me imagino lo que Jesús experimentó cuando él vio a esos primeros animales siendo muertos. Porque esos animales los representaban a él. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que cuando el sumo sacerdote sacrificaba y mataba a un cordero, eso era tipología de Cristo. Pero imagínate a Jesús allí presente, viendo de niñito, abriendo los ojos y viendo al sumo sacerdote degollando ese animal. Yo me pregunto,
¿Qué percepciones tiene que haber tenido él? Porque a los 12 años, cuando se le perdió a María y José, ustedes saben esto, por 3 días, lo encontraron y lo regañaron. Tú nos trastornas el corazón, ¿cómo te perdiste? Y Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Qué lindo. Así que él tenía una conciencia de lo que él vino a hacer. Él nació y fue desarrollando esa conciencia de su destino final. ¿Cuál era el destino final de él? Él se determinó a lo siguiente. Permíteme leértelo. Lucas capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo, presta atención, presten atención. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba. ¿Cuándo fue que Jesús fue recibido arriba? Después de la muerte. O sea, cuando se cumplió el tiempo que debía morir, afirmó, interesante eso, diga conmigo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Saben lo que significa la palabra afirmar? Es la palabra asterizó en griego y significa volverse resueltamente hacia una dirección. ¿A cuál dirección fue que él se volvió resueltamente? A Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén a él lo iban a matar. Así que cuando llegó el momento en el reloj profético que él sabía que tenía que morir, él se determinó. Él dijo, voy a morir y voy. Sin embargo, cuando experimentó el dolor, oh Santo Padre de la Gloria, cuando Jesús experimentó el dolor, ¿qué fue lo que él dijo en el huerto de Getsemaní? A ver, ¿cuáles fueron sus palabras en medio del dolor? La Biblia dice que empezó a angustiarse, dejaba oír gemidos, como si algo lo estaba agobiando. Claro, ¿qué era lo que lo estaba agobiando? La llegada del pecado. Porque al que no conoció pecado por nosotros lo hizo. Lo hizo pecado. Él empezó a experimentar la presión, el dolor de cargar el pecado de toda la humanidad y los que estamos aquí. Y entonces en medio de ese dolor, la determinación, presta atención, por si acaso te sucede a ti, que cambian tus determinaciones en medio del dolor, que tú que fuiste tan valiente, diciendo no, yo voy hasta el fin, y de repente tu determinación empieza a sacudirse. Te estoy advirtiendo que el dolor tiene esa capacidad, por eso le llamo las tentaciones del dolor. Porque no es algo bueno, es una tentación. ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando él estaba en medio del dolor en el huerto de Getsemaní? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Repitan conmigo, Padre, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Una pregunta, ¿qué significan esas palabras? Pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Si él había dicho en su vida, la copa que el Padre me ha dado, no me la voy a beber. Él se sentía, podríamos decir seguro, por no decir orgulloso, pero seguro de decir, me voy a beber la copa que mi papá me ha asignado. ¿Y cuál era la copa? Experimentar el dolor del pecado en la cruz para entonces salvarnos a nosotros y yo poder estar aquí anunciándote el reino de Dios. Pero cuando experimentó el dolor, cuando le tocó sentir el dolor, su determinación se sacudió y ahora oró la única oración. ¿Sabías que esa es la única oración más sincera que Dios no pudo contestar? Pasa de mí esta copa sin que yo la beba. En otras palabras, quítame la copa. La copa que tú me has asignado, quítamela. Si hay otra manera de salvar a los pecadores, hazlo sin que yo me tenga que beber esta angustia que estoy comenzando a experimentar. Esa es la capacidad que el dolor tiene. Te cambia tu determinación. Por eso cuando estés en dolor, es peligroso que tomes decisiones. Muy peligroso. Yo tengo que tratar eso a cada rato. Personas que me llaman en dolor y que me dicen, no, y ahora no voy a seguir. Y yo oigo y no puedo decir nada. Tengo que esperar que los niveles de dolor bajen para que entonces vuelva de nuevo el sentido de la determinación correcta. Porque eso fue lo que le pasó a Jesús. Después que el dolor le pasó, fíjate lo que él dijo.
Jesús dijo entonces a Pedro, recuerda que en el huerto de Getsemaní, Pedro sacó la espada para cortarle la cabeza a Malco, el criado del sumo sacerdote. Y cuando Jesús vio eso, le dijo, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha asignado, no me la voy a beber. Qué lindo, qué tremendo. Oh, pero ya había pasado el dolor. Ya había pasado en el dolor. Él dijo, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Y fíjate que Pedro trató de ayudarlo para que no sufriera. Por eso he aprendido algo con dolor como pastor. A veces no puedo evitarle los sufrimientos a mis ovejas que amo, a mis amigos que amo, a los que pastoreo. Los acompaño. Porque el Padre estaba con él. Y por eso algunos aquí me han llamado en medio de crisis. Yo he cogido mi carro y he salido para allá. Hay gente aquí que puede hablar de eso. Claro, los acompaño en el dolor. Y tengo que confesar, porque ellos me están mirando y me están escuchando, que algunas veces quisiera evitarles el dolor, pero no puedo. Si Dios, el papá de mi maestro precioso no se lo evitó a su hijo, ¿por qué lo voy a evitar yo? No puedo. Ahora, después que pasó ese momento de dolor, fíjate que Jesús volvió a la determinación. Pedro tratando de ayudarlo, tratando de librarlo del dolor. Por eso sacó la espada. Imagínate a Pedro matando a los soldados romanos. Si eran un montón, Pedro no hubiese podido salvar a Jesús. Pero Jesús le dijo, mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no me la voy a beber. Sin embargo, cuando estaba en el dolor un poco antes, él dijo, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Así que el dolor tiene la nefasta capacidad de cambiar tu determinación. No te culpo si supieras que no te juzgo, porque a mí me ha pasado más de una vez. Me ha sacudido mis decisiones, mis determinaciones, mi integridad se ha visto sacudida en medio del dolor. Esa es una de las capacidades que tienen las tentaciones del dolor. Segunda cosa que te puede ocurrir en medio de los dolores que te tocan experimentar. Cuando estás en el dolor, tu voluntad tratará de escapar. Tu voluntad tratará de escapar cuando estás en el dolor. Pero Dios te va a sostener. Hebreos capítulo 1, versículo 9. La Biblia dice, ¿qué fue lo que experimentó Jesús en medio de su dolor? Lo que experimentan las personas que tienen deseo de suicidarse. Ahorita estaba yo reunido aquí con dos personas que vienen aquí a Vincent Valedón Enseña y a celebración, porque esto es una comunidad que se reúne. Y yo les estaba explicando el suicidio de un pastor amigo. Cómo se suicidó, cómo se tiró de un edificio aquí mismo en Miami y se quitó la vida. Un dolor que experimentó y se quitó la vida. Porque esa es la segunda cosa que hace el dolor. No solamente te cambia tu voluntad y tus determinaciones, también te roba tu alegría, te roba todos los sentimientos positivos y te llena de oscuridad. No solamente puedes atentar contra tu vida, también puedes atentar en el dolor contra la vida de otro. ¡Claro! Ay. Yo me acuerdo la primera vez, voy a confesar, hoy es un día de confesión aquí. Yo me acuerdo la primera vez que quise matar a alguien. Yo nunca había pensado en matar a nadie y yo me sentía muy feliz. Yo escuchaba a la gente hablando de que no, que si lo cojo lo mato. Yo, no, gracias a Dios, a mí eso no me ha dado. Ay, papá. Hasta que me tocó. Hasta que me tocó el asunto con un tema con mis hijas y yo dije, yo lo mato. Y cuando usé esa expresión dije, wow, pero ¿por qué yo estoy? Porque estaba en dolor. El dolor tiene la capacidad de que tú atentes contra tu vida. Fíjate lo que dice la Biblia, porque esto fue lo segundo que le sucedió a Jesús. Y estoy presentando el ejemplo de Jesús, por si acaso a ti te sucede, o te ha sucedido, o te va a suceder. Nota lo que dice la Biblia acerca de Jesús, por lo cual Dios, hablando de Jesús, el Dios tuyo te ungió con óleo de alegría. Así que Jesús era un hombre ¿cómo? Alegre. Por eso es que él se pasaba en la fiesta. Tú no te das cuenta que Jesús era fiestero. Por eso Jesús no nació en Jerusalén,
porque los judíos de Jerusalén eran así todos seriosos y todos religiosos y prosopopélicos. No, él nació en Galilea. Él era del mar de Galilea. Yo he estado en Jerusalén y los galileos son bien alegres. Por eso la gente de la costa es bien alegre. El mar tiene esa sensación que te da esa alegría. En el mar la vida es más sabrosa, hasta la canción lo dice, ¿sí o no? Pues Jesús era de Galilea. Él había sido ungido con óleo de alegría. Era un fiestero, se la pasaba en las fiestas que le hacían a cada rato. Y hay otras características de él que no quiero mencionarte para no ofender a los religiosos, pero le gustaba el vino y le gustaba comer y tomar. Y cuando tú eres una persona que le gusta comer mucho, ¿qué está expresando esa persona con comer mucho? La alegría de vivir. Jesús era así. Sin embargo, aunque la Biblia dice que Dios lo envió a esta tierra con un óleo de alegría, pero ¿cómo no va a ser así? Si Él vino a contrarrestar la tristeza y la amargura del pecado, pues Él llegó con un óleo de alegría. Él llegó de una manera espectacular a traer gozo. Había aldeas, había pueblitos que no se escuchaba ni un gemido en ellos, porque Jesús había pasado por allí. Alabado es el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. No me dejen esa gente aplaudiendo solita. Sin embargo, esta es la segunda tentación del dolor. Además de que te puede quitar tu determinación, también te puede hacer sentir deseos de quitarte tu propia vida o de quitarle la vida a alguien. Te puede hacer sentir cualquier dolor, el deseo de quitarte tu propia vida. Y por eso yo sé que Jesús te comprende. Cuando a veces yo oigo a la gente en esos juicios religiosos, no, ese se perdió, ese se va al infierno, por usar esa palabra tan despectiva que se usa. Bueno, Jesús también la usó. Pero ¿cómo le gusta a la gente mandar a los demás al infierno? Mándate tú. Porque tú no dices de ti, me voy al infierno. No, pero mandas a los demás. ¿Y por qué? Bueno, porque Jesús cuando se deprimió por el dolor, porque esa es otra de las cosas que el dolor produce, una depresión y una tristeza que te quieres morir. Jesús dijo, mi alma está como muy triste hasta la muerte. Fíjate que hasta la muerte es un destino. El destino de Jesús no era morirse de tristeza. Pero en medio del dolor experimentó una tristeza tan profunda que se quería morir. Esa es otra de las tentaciones del dolor. Jesús lo experimentó. Quiero que sepan todos los que me están mirando, si hay alguno de ustedes aquí que está en una tristeza tal, que tiene deseos de morirse, yo quiero que tú sepas que tu maestro te comprende. Mi maestro de Galilea sabe lo que tú sientes cuando tienes deseos de morirte y no quieres vivir más. Y yo sé que cuando experimentas eso, tú sientes que estás pecando, te sientes pecaminoso y perdido por experimentar eso. Pues te tengo una noticia, Jesús lo sintió. Mi alma está tan triste que el destino es la muerte. Por eso es que Dios comprende los suicidas. No juzgues, no hagas eso. Los adúlteros, la Biblia dice, los juzgará Dios. ¿Qué hacen ustedes juzgando a quién? A ti no te toca juzgar, a ti te toca restaurar. La iglesia Dios la levantó para restaurar, no es para juzgar. El juicio, Jesús dijo, el Padre todo el juicio se lo ha dado al Hijo y yo no juzgo a nadie. Alabado es el nombre del Señor. ¡Oh, gloria a Dios! Imagínate, esas son las palabras del maestro, y nosotros que hablamos tanto del maestro, y en unas iglesias tenemos el ministerio de los juzgadores. Pues ni aún a los suicidas los puedes juzgar, ni aún a ellos, porque Jesús sintió un dolor tan profundo que deseó morirse. Mi alma está muy triste hasta, eso es destino, hasta la muerte. Me quiero morir. Pasa de mí esta copa sin que yo la beba. ¿Tú te imaginas una cosa así? Y por último, quiero terminar contigo esta mañana. Esta es la tentación más nefasta y diabólica de las tres que vengo a compartirte. Número uno, te cambia la determinación y tu voluntad. Número dos, te cambia tus sentimientos. El dolor te trastorna emocionalmente. Y número tres,
el dolor te cambia la visión que tienes de Dios. Te lo voy a comprobar. La Biblia dice, Juan 8:29, Jesús hablando, porque el que me envió, qué lindo, con qué seguridad hablaba, el que me envió, oye, conmigo está. ¿Alguno de ustedes ha experimentado el dolor de la soledad? ¿Sabías que lo más terrible es la soledad? Cuando a ti te dejan solo, tú te quieres morir. Y por eso es que los amigos a veces te abandonan para castigarte. La gente te abandona, a mí me han abandonado para castigarme. Hay algunos que han dicho, ni lo llamen, ni se junten con él. Así, yo lo sé. Qué cosa tremenda esa. Porque la soledad impone un castigo. Y Jesús lo experimentó. Pero antes Él dijo, porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo. ¡Qué lindo! No me ha dejado solo el Padre. Porque yo hago lo que a Él le agrada. O sea, parece entonces que el dolor que Jesús experimentó lo hizo pensar que lo que Él estaba haciendo no agradaba a su papá. Claro. Por eso es que en la cruz del Calvario, cuando Él está muriendo, ya Él no dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? No. La imagen del papá, del Padre. Acuérdate que esto fue lo que Jesús dijo. El Padre, Abba Padre. Él fue el que nos enseñó esa expresión. Querido papito, esa expresión cambió en la cruz. Nunca le había dicho Dios. Nunca. Pero cuando Él está muriendo en la cruz y experimentando el dolor, la percepción y la imagen de Dios le cambió. Y en lugar de decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabatani. ¿Por qué me has abandonado? Claro, la percepción de él ya no era de su padre, porque él en la vida había dicho, el Padre conmigo está. Pero ahora el dolor lo hacía sentir que su papá lo había abandonado y ya no era su papá, sino Dios, el juez del universo. Y era cierto. La verdad es que era cierto, porque ese dolor que él estaba experimentando era por causa de recibir todo el pecado de los redimidos, y ese pecado hacía que Dios, su Padre, lo tuviera que tratar como el juez del universo. ¿Sabes de qué Jesús murió? De lo que mueren más los seres humanos hoy, de un ataque al corazón. Jesús murió de un ataque al corazón, porque la angustia mental de que su papá lo había abandonado, lo fulminó. Y el corazón le reventó. De eso murió él, por la angustia del dolor. Imagínate. Yo me pregunto esta mañana, ¿cuál es tu dolor? De estas tres que te presenté hoy, de tu voluntad, tu determinación, tus emociones o tu percepción de Dios, ¿cuál de las tres estás experimentando? Cuando un padre pierde un hijo, es muy fácil que el dolor le haga decir, Dios no puede existir. No es posible que uno experimente un dolor como este. Yo lo he tenido que vivir como pastor. Me ha tocado que consolar a personas que pierden seres amados, hijos, padres. Ayer yo estaba con Ángel, mi hijo de mi corazón. Estábamos en los Everglades. Tuvimos un día, un Men's Day, yo le llamo, un día de hombres, donde nos fuimos él sin la mamá, para que no hubiesen locuras ni gritos. Y nos fuimos solos los dos. Qué bien la pasamos. Dormimos juntos solos. Nos fuimos a los barcos de los Everglades. Y él me dijo, papi, qué lindo. Hoy ha sido el mejor día del 2020 para mí. Qué lindo, qué lindo. Hoy es el mejor día del 2020. Y se me ocurre decirle, ¿y cuál fue el peor? Me dijo, cuando se murió Toñi, mi mamá. Porque mi mamá murió este año. No de coronavirus, ella murió antes. Y yo le pregunté, ¿y qué recuerdas? Me dijo cuando me cantaba Mi ratoncito Pérez. Él se ha ido a Google a buscar esa canción, pero no existe, esa se la inventó mi mamá. Y que le decía el sabio. Me dice, es que yo me acuerdo cuando ella me decía el sabio.
Así que hasta los niños experimentan dolores. Yo me pregunto esta mañana, ¿cuál es tu dolor? ¿Qué cosas está cambiando el dolor en ti? Tu voluntad, tu determinación de estar con esa persona, de estar en tu trabajo, en tu carrera, en tus sueños. Qué tremendo. Todo lo que hace el dolor. ¿Cómo puede trastornar tantas cosas? Te encuentras en un cambio emocional por el dolor. Tus emociones de alegría, de gozo han cambiado. ¿Sabías que la Biblia no dice que Dios nos da alegría, aunque Jesús vino con un óleo de alegría? La Biblia dice que Dios nos da gozo, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Sabes por qué Dios nos da gozo y no alegrías? Porque Él sabe que las alegrías pueden cambiar por el dolor, pero el gozo de Dios permanece. Eso es lo grande y lo misterioso. Denle un aplauso al Señor. Eso es lo grande. Eso es lo grande y lo misterioso. Y eso le pasó a Jesús cuando estaba experimentando lo más profundo del dolor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De repente su verbo cambió y al final dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Alabado es el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Estoy aquí para decirte que no importa cuál sea tu dolor, Dios está contigo. ¿Y sabes qué? Él te va a devolver a tu determinación. Cuando Él haga cesar el dolor, las determinaciones que tú tenías, tú vas a notar que están ahí, intactas. Lo que pasa es que el dolor te las opacó. Cuando se vaya el dolor, vas a notar que el gozo de Dios está ahí. Que aunque hayan venido tristezas y dolores profundos en tus sentimientos, cuando se va, las emociones están ahí intactas. Pues Dios te las ha guardado. Y cuando se vaya el dolor, vas a notar que tú amas a Dios de la misma manera y que Dios te ama a ti y Él no te ha abandonado. Alabado es el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Entonces, mi palabra para ti es la siguiente: deja que los dolores pasen. Los dolores son como el sol que amanece y anochece. Deja que el dolor termine y vas a notar que todo lo que Dios te ha dado permanece intacto ahí. Solo ha cambiado una cosa: tu madurez y tu percepción de entender los dolores y poder enfrentar los próximos que pudieran venir. Quiero orar contigo esta mañana, contigo y con todos los que están aquí, porque ellos también experimentan dolor. Yo tengo algunos aquí que me ha tocado verlos enterrar a sus hijos. Aquí están sentaditos, sentaditas, aquí están. Así que yo quiero orar por ti que me escuchas en las cámaras y por ellos también. Padre, te doy gracias por la mañana tan exquisita de hoy. Gracias porque tú has estado con nosotros en este día, bendiciéndonos, ministrando nuestro corazón y alumbrando nuestro entendimiento. Gracias porque hemos entendido las tentaciones del dolor, el misterio que tratamos de explicar, y aunque no lo entendamos del todo, podemos comprender algo que es seguro: tú estás con nosotros todos los días hasta el fin. Gracias, Padre. Te bendecimos y declaramos tu consuelo en medio de los dolores en este día. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso bien fuerte a mi Rey. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Escúchame. El próximo domingo tenemos nuestro último programa de Vincent Valedón Enseña. De ahí cerramos hasta enero. Yo voy a estar viajando a Colombia. Creo que voy a estar en la ciudad de Neiva, en Cúcuta, en Bogotá y no sé dónde más, y en Barranquilla. Para esas 4 ciudades voy en unos 15 días a ministrar, compartir y hacer otras cosas más. Así que por allá voy a estar. Te quiero invitar el próximo domingo. Diga conmigo, qué bueno. Llegó la Navidad, qué lindo. El próximo domingo ese será el tema. ¡Qué bueno! Llegó la Navidad. Así que vamos a hablar de la encarnación de Cristo, porque si no fuera por la Navidad, no anunciaríamos la encarnación poderosa de Jesús en María y a través de María llegar hasta nosotros. Me despido de ti
Vincent Valedón enseña, somos celebración. Cuando vengas por Miami, aquí estamos. Si quieres ofrendar, si sientes en tu corazón, si esta palabra ha llegado a tu espíritu, ha golpeado tu corazón y has sentido que tú quieres aportar a esto para que esto se mantenga, ahí está el número disponible, el 305-850-2233. Llama a Luciano García, es el tesorero de Ven a Celebración y de Vincent Valedón Enseña, y le das a él tu generosidad a través de una tarjeta, como quieras hacerlo, el método que tú quieras usar, hasta Western Union, lo que tú quieras, se lo dices a él y nosotros usaremos ese dinero de una manera responsable y honorable. De eso puedes estar seguro. Así que ahí está el teléfono de Luciano García. Chao, me despido de ti. Te bendigo en el precioso nombre de Jesús. Adiós. Bye. Qué lindo. Qué rico.